Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos aquí junto al doctor Ricardo Velasco y el licenciado al psicólogo Jorge Schneiderman. Muy buenas tardes, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto tenerlos con un tema que preocupa y ocupa a la sociedad actual, que es el problema de la ansiedad, que va en aumento. Y hoy en esta columna de Vida Sana, que el doctor Velasco quiso compartir amablemente con el licenciado Schneiderman, creo que los dos de alguna manera han tratado este problema en sus a través de sus actividades laborales, distintos pacientes, y tienen una perspectiva conjunta que van a poder compartir esta tarde. Pero antes de comenzar este tema, quiero poner sobre la mesa este problema de la ansiedad, ya que la Organización, por ejemplo, Mundial de la Salud, durante las emergencias, 1 de cada 5 personas han visto que se ven afectadas de depresión y de ansiedad. La ansiedad es un estado de ánimo cada vez más frecuente en adultos, en jóvenes, incluso en niños, y según la Organización Panamericana de la Salud, se calcula que en las últimas décadas en todo el continente americano los niveles de ansiedad han aumentado un 1200%. Esto a mí me llevó a pedirles a cualquiera de los dos que tratáramos este tema. Por otra parte, por ejemplo, la Universidad de Harvard dice que entre un 80% de las consultas médicas tienen que ver con el no saber manejar las emociones. Y así, como les decía antes de empezar el programa, nos enfrentamos a personas que bajan el nivel de productividad de su trabajo, disminuyen el rendimiento, disminuyen su creatividad, dañan sus relaciones personales y se ven enfrentados a este serio problema y toda una tensión emocional que en definitiva termina perjudicando su organismo, su cuerpo, su mente, su alma, su entorno, y bueno, y por eso estamos hoy aquí junto a ustedes para tratar de analizar de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Qué tema? Bueno, capaz que tengamos que definir qué entendemos por ansiedad, si es buena, si es mala. No, en realidad la ansiedad es normalmente, la ansiedad normal es la parte de la creatividad, es la forma que resolvemos los problemas diariamente, sí. Son los objetivos que nos ponemos día a día, y el problema que se está viendo, está creciendo la ansiedad patológica, la enfermedad. O sea, cuando ya no hay límite para la misma, y estamos creando, sí, tú lo dijiste allí en el informe, está perfecto, estamos creando niños ansiosos. O sea, ya estamos en etapas cada vez más precoces con trastornos de ansiedad. Entonces ya no es lo creativo, ya no es aquello que es lo sano, porque eso es sano, vamos a entendernos. La ansiedad hasta un momento, hasta determinado grado, es sano porque es creativo, es la forma que resolvemos problemas. Ahora, si eso nos lleva a un trastorno del sueño, si eso nos lleva a bajar nuestro rendimiento, si eso nos lleva a trastornos físicos, claro. Ya la cosa pasa a ser patológica, pasa a ser una enfermedad. Y entonces acá es donde con el colega, con el psicólogo, yo creo que es un porcentaje muy importante que son pacientes que terminan tratándose, obviamente, porque pacientes que muchas veces requieren terapias de distinto orden, ¿no? Claro. Nosotros los medicamentosos en realidad es relativamente acotado, porque muchas de las ansiedades las vamos generando en el tratamiento diario y las exigencias diarias. A un niño le exigimos 3 idiomas, le exigimos que rindan, o sea, desde chiquitos primero le damos ya una máquina que es un celular, una cosa que es una fuente de información, entonces no le damos tiempo a jugar, juegan cargándose de información, generándose ansiedad. Entonces vamos generando en nosotros una carga de ansietógena que es
que es enorme y que después en la adolescencia, con todos los cambios que lleva la propia personalidad, muchas veces no las manejan bien. Y ahí empiezan el consumo de otras sustancias y se da para mucha cosa. Pero bueno, quisiera un poco que él... a ver, Jorge, ¿cuál es tu experiencia en el tema, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer la deferencia del doctor Velasco por haberme invitado a su espacio para poder aportar desde la psicología. Bueno, por suerte estamos muy lejos de aquellos criterios atómísticos de la primera mitad del siglo XX, en donde los temas de la emoción o del alma se trataban independientemente del cuerpo, del soma, ¿no? Donde psique y soma seguían respondiendo al modelo, al dualismo cartesiano, ¿no? Por suerte, de un tiempo a esta parte, en los últimos 50, 60 años, podemos abordarlo esto conjuntamente, porque somos una unidad biopsico-socioambiental y podríamos continuar agregando otros términos. Sí, evidentemente los trastornos de ansiedad están emparentados con dos manifestaciones que son el anverso y reverso de una misma moneda, el miedo y la ansiedad en sí. Ahora, como decía Ricardo, es cierto, el miedo es una manifestación real, saludable, del ser humano, que permite que ante situaciones de inminente peligro podamos, por ejemplo, disparar aquellos mecanismos que nos permitan huir, por ejemplo, ante un animal, ante una situación de emergencia, un desastre, un sismo. Entonces el miedo es la respuesta real y concreta. La ansiedad también, como decía Ricardo, en sus justos términos, manifestada de una manera determinada, en sí es un motor impulsor no solo de la creatividad, sino también a la hora de poder desarrollar, enfrentar situaciones nuevas, situaciones problemáticas que nos permiten disparar mecanismos no solo relativos a la creatividad, sino también a la resiliencia, ¿no? O sea, el poder, no, yo voy a salir adelante, no, yo quiero, no, ese jugador que perdió y ya quiere volver a salir a la cancha, ¿no? Es una forma de resarcirse, la ansiedad como motor impulsor. El tema pasa en cómo se expresan ambas, ¿no? Porque el miedo, cuando se exacerba, la ansiedad cuando se exacerba, cuando se cronifica, cuando más allá de 6 meses el individuo se siente en una permanente situación de desasosiego, ahí estamos viendo cómo se encienden algunas lamparitas que dicen de que, bueno, hay algo que hay que tratar, hay algo que hay que abordar. Hoy está tan de moda, ¿no? Un poco hablábamos antes de salir al aire, de distintas manifestaciones, distintos trastornos de ansiedad, como pueden ser los ataques de pánico, ¿no? Que no solo son relativos a la ansiedad y al miedo, sino que también pueden compartir una, comorbilidad con otros cuadros, otras entidades nosológicas, pero que bueno, que tiene que ver también un poco, está vinculado a lo que muchas veces hemos mencionado como ese trepidante ritmo de vida en el que nos sometemos a permanentes tensiones y obligaciones, y también nos imponemos a manera de poder competir, porque estamos inmersos en una sociedad competitiva, esgrimimos mecanismos que van más allá de lo que nuestras capacidades de repente nos permiten. Entonces ese grado de exigencia implica caer muchas veces en cuadros de ansiedad, angustia, el estrés, ¿no? Son expresiones de una misma circunstancia, ¿no? De la misma circunstancia, que de alguna manera me parece que hay síntomas y signos que podrían ser los que nos estén anunciando que estamos ante un problema de ansiedad, por ejemplo, sentirnos nerviosos constantemente, agitados, con miedo o pánico, o trastornos del sueño, arritmias. La consulta más frecuente, en general, me siento nervioso, no logro conciliar el sueño.
Vos no te lográs concentrar también. Ahora hablando de los niños, además muchas veces eso es la repercusión, pero generar repercusiones, no me logro concentrar, pero primero no descanso bien. No dormís bien. Estoy nervioso, no descanso bien, no me logro concentrar, y claro, voy agregando cosas, porque obviamente el deterioro va claro, el deterioro se va sumando. Ahí está, se va incrementando y el cuerpo va pasando factura. Para peor, si nosotros lo vemos en el sistema, que lo vemos en 10 minutos y un poco someramente y apurado, le decimos esto lo vamos a arreglar solo con un ansiolítico, y a veces es apagar un incendio con nafta. Claro. Solo un ansiolítico y lo dejamos ahí es apagar un incendio con nafta, porque tal vez bajemos algún síntoma, pero no tratamos el fondo. Entonces eso sigue por subyacente, sigue el episodio, sigue digamos el trastorno de ansiedad, que como decía el colega, claro, después de 6 meses, nosotros somos los que poníamos los plazos. Yo me alegro que los psicólogos también ahora estén hablando de plazos y cosas, claro, porque hay gente que arrastra estos cuadros y los venimos maltratando, porque tratando mal, no maltratando, de maltrato. Tratando mal porque apagamos un poquito el fuego y ahí nos creemos que estamos resolviendo el problema. Y a mí me parece que tiene que ver también con una forma de enfocarnos que tenemos hoy, porque los pensamientos de alguna manera son como esas olas en el mar, nos llevan al futuro, nos llevan al pasado, y generalmente cuando la persona está ansiosa, está en el pasado, está en el futuro, pero no logra estar en este tiempo presente, ¿no? Creo que es gran parte del problema que hoy estamos analizando, que esa ansiedad no nos permite vivir el aquí y ahora. Pero vamos a tener que hacer una breve pausa. Les dejo esta pregunta así formulada al aire, a ver si tiene algo que ver con los temas el problema de la ansiedad que va creciendo y se va incrementando, en no poder estar. ¿Por qué no podemos estar en este presente, en este aquí y ahora? ¿Qué es lo que no nos permite estar viviendo y disfrutando del tiempo presente? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en la columna de Vida Sana tratando el tema de la ansiedad junto al doctor Ricardo Velasco y al licenciado Jorge Schneiderman. Bien. Y continuamos aquí en Vivencias junto al licenciado Jorge Schneiderman y al doctor Ricardo Velasco en la columna del doctor Ricardo Velasco de Vida Sana, hoy hablando del tema de la ansiedad. Y yo me fui con ustedes a la pausa con una pregunta que es: ¿por qué en este tiempo que nos toca vivir es tan difícil vivir y enfrentar el presente? ¿Por qué siempre estamos aferrados al pasado y al futuro prominente y lo que nos olvidamos de vivir en este tiempo presente? Creo que no sé si es parte del problema de la ansiedad que no nos deja disfrutar del aquí y el ahora. A ver, sí, ¿por qué pasa esto? Lo que pasa, Andrea, es que precisamente no es un tiempo fácil de comprender el que nos ha tocado aleatoriamente vivir, ¿no? Uh-huh. Es todas esas transformaciones, todo lo relativo a el consumismo, la competencia permanente, el tratar de posicionarse, no tomando como referencia el propio logro, el desarrollo, la evolución personal, sino tomando al otro en función de los esquemas y los modelos que nos impone el colectivo dominante, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hace que muchas veces perdamos la referencia de que la medida de nuestros logros somos nosotros mismos, ¿no? Y no precisamente lo que nos plantea la sociedad. Entonces eso de la valoración del otro en función del estatus conseguido a través, por ejemplo, de bienes materiales, de un posicionamiento jerárquico dentro de una empresa, dentro de algún emprendimiento, como que eso nos hace perder de vista lo importante y nos compele a aferrarnos a urgencias que no vienen de la mano de nuestro propio deseo, ¿no? Y por eso lo que decía Ricardo muy claramente, pretendemos que desde niños nuestros hijos puedan salir a la cancha provistos de todas las herramientas para poder, claro, no crecer en función de su propio deseo, sino de determinados estereotipos, determinados modelos de éxito. Entonces, claro, inglés, computación, música, taekwondo, y no les damos tiempo para que
cursen, digamos, que tengan un curso de vida adecuado a lo que es lo esperable para su proceso madurativo, para su desarrollo. El jugar, por ejemplo. Exactamente, el juego, la fantasía. Exactamente. Un niño, si pierde la fantasía, si pierde la creatividad, pierde el 90%. Porque él va a descubrir cosas. Entonces, si nosotros le llenamos el tiempo, le llenamos todos los casilleros con algo, estamos sacándole de la creatividad. Perdón, no interrumpo. No, pero me parece sumamente pertinente, Ricardo, porque lo lúdico, precisamente, es uno de los factores que habilitan a un espíritu creativo, digamos, a una actitud resiliente también. El juego, conjuntamente con el lenguaje, la imagen mental, la imitación diferida, y otros tantos logros que a los que el niño accede hacia los 2 años, son lo que van permitiendo la germinación de un montón de herramientas que luego le van a permitir evolucionar, crecer y definitivamente estructurar su personalidad. Si sofocamos esa tendencia natural del niño a descubrir el mundo per se, por sí mismo, si le imponemos y lo apartamos de esos parámetros que él mismo va construyendo, de esos esquemas cognitivos, evidentemente le hacemos flaco favor, ¿no? Entonces, por ahí, a los 17, 18 años, tenemos hijos que son, no sé, tienen un título en computación, expertos en esto otro, idóneos en esto otro, y se olvidaron de ¿qué? De desarrollar sus potencialidades, sus capacidades y aquellas habilidades que le permitan construir el futuro, el esquema vital en función de su propio deseo. Estamos con la ansiedad en los primeros años, ¿no? Pero no hay que olvidar que de pronto las generaciones venideras podemos atacar este problema ya con los niños más chicos, pero hay gente ya de todas las edades sufriendo este problema. Pero ¿no? que tenemos que atacarlo en su origen, y el origen está en nosotros mismos. En nosotros mismos. Porque nosotros desde chico a un niño que queremos que haga carrera. Ya la palabra hacer carrera, estamos compitiendo con quién, porque tiene que llegar a algo, tiene que alcanzar cosas. Ya le ponemos objetivos. Entonces le quitamos el valor de la creatividad y el valor de ser feliz. Claro. El niño empieza a lograr digamos logros entre comillas, títulos, adquiere conocimientos, pero todo en detrimento de su propia felicidad, de su propia creatividad. Entonces aquel que se olvida de ser feliz, que está perdiendo el tiempo en vez de jugar, de crear, de compartir socialmente, porque muchas veces el tema, yo me acuerdo que los recreos, ¿qué querías en la escuela? ¿Qué era lo que más te gustaba en la escuela? El recreo. Claro. El partido de fútbol. ¿Por qué el fútbol es el deporte más bonito? Los deportes populares, los colectivos son los más... Porque integran, porque no importa el resultado. Era ganar o perder, no importaba, era estar, era en conjunto, era compartir, y eso da muchas enseñanzas. Cuando nosotros tenemos todo tan pautado, que tiene que ir educación física a determinado horario y determinadas cosas, porque son todas hasta nosotros le imponemos hasta el deporte que se use. Pero si este colegio tiene que jugar al hockey, y el hockey psicológicamente no nos entra a nosotros. Claro. Digo, por ejemplo, el hockey o cualquiera, el handball, no importa, el fútbol también, porque si no tiene tampoco gustarle a la persona el fútbol, no tenemos por qué imponérselo tampoco. O sea, le estamos sacando espacios, momentos donde él puede ser feliz, donde la persona puede ser feliz. Y vamos generando que después en la ansiedad, sí, tenemos una persona que siempre tiene que seguir bajo un objetivo. Porque algo tiene que ocupar su tiempo. Pero los adultos creo que estamos en el mismo esquema que el niño, ¿no? Estamos todos en la misma dinámica. Y nosotros tuvimos una vuelta que fue una niñez que dentro de todo nos sacó bastante mejor. Lo que nosotros fuimos generando la ansiedad por las propias competencias que decía el colega, por los logros materiales, por el estatus que nos da determinada la carrera o el estudio, y nos fuimos generando
entramos en un círculo que fuimos entrando solos. Lo peor que fuimos llevando a nuestra familia a eso mismo. Claro. Y se sube fácil, pero como decía un colega, pero bajar es solo por caída. Claro, pero a todo esto creo que vamos a tener que sumar estos paradigmas, estos cambios de paradigma que es vivir en este siglo XXI, en el que no nos podemos bajar del mundo, es lo que nos toca. A todo esto hay que sumar, supongo que habrá factores hereditarios, por lo que la persona puede ser más o menos ansiosa, factores de personalidad, trastornos también mentales, ¿por qué no nombrarlos? Algunos temas sanguíneos o de enfermedades heredadas. Hoy por hoy también poner sobre la mesa el tema del uso de sustancias, de drogas, de alcohol. Todo eso, ¿cómo incide? Voy a tenerme que ir a una pausa, pero ¿cómo incide de alguna manera en acelerar el tema de la ansiedad o dificultarle hacer cada vez que haya personas más ansiosas? No le estoy poniendo muchas preguntas por delante, pero con todas estas preguntas nos vamos a la pausa para después de la pausa intentar seguir analizando detenidamente el tema. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Bueno, y continuamos, pero en la pausa tenemos que haber grabado, porque salieron muchas cosas y se puso picante la pausa, porque acá el doctor Velasco nos acaba de informar, y lo asintió el licenciado Schneiderman, que la mujer es más ansiosa que el hombre. Y bueno, acá les voy a dejar el micrófono. Se aproxima el día, mañana es el Día Internacional de la Mujer. Es un hecho objetivo. Tienen la palabra. Es un hecho objetivo que la mujer... Miren que hay una mujer acá y se va a reivindicar su lugar. Muy seriamente, desde el punto de vista objetivo, la mujer tiene un 50, un 60% más de ansiedad, o sea, no es 50 y 50, es un 60 y 40 o 70 y 30, un porcentaje bastante más elevado de ansiedad en la mujer. Ahora, el colega explicaba también los fundamentos que son de resorte, es así, pero un poco la pimienta colocábamos que la mujer es un poco más como ansiosa. es suyo, como es lo suyo, Velasco siempre. Usted siempre me pelea. Discriminación por mis conceptos. Pero bueno, eso ya vienen ambos de familias femeninas, o sea, tienen hijas mujeres, su esposa es mujeres, o sea, vienen de familias rodeados de mujeres. Yo ya recibo igual, no hay problema. O sea, miren que después tienen que volver a casa. Yo creo que lo que dice Ricardo es precisamente algo que tiene un asidero, digamos, ustedes tienen que volver a casa hoy, así que yo les recomiendo que sean benévolos. Vos sabés que mi señora siempre escucha después en diferido de esto, así que bueno, pero le mandamos un abrazo enorme. No, pero yo quería puntualizar algo, Andrea, un poco en consonancia con lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Hay que entender que tiene tanta implicancia en los trastornos de ansiedad, en los cuadros ansiosos, natura como nurtura, o sea, lo que traemos, digamos, la dotación genética, todo lo que nos constituye y nos determina genéticamente, y también nurtura, la crianza, ¿no? Claro. Entonces, la ansiedad está muy enraizada en lo que es el umbral de tolerancia a la frustración que habrán o no de fomentar en nuestras familias cuando somos chicos. Esa preservación errónea del niño, de que no se frustre, de que no le falte nada, que no le falte lo que yo no tuve, etcétera, etcétera, piensan algunos padres, lo que hace precisamente es elevar ese quantum de ansiedad al momento de no disponer de aquello que quiere, porque si satisfacemos todas las necesidades, todos los requerimientos del niño, no le damos chance a eso, a lo que decía un poco de Ricardo, a la creatividad. Claro. Entonces, está bueno no dar todo servido en la mesa, que el niño vaya disponiendo de cuáles son aquellas cosas que habrán de constituirse en satisfactores para él. ¿Viste el típico ejemplo de que muchas veces
vos te esmerás y querés comprarle a un hijo ese tren eléctrico que quisiste tener allá en el año 60 y pico y no pudiste, entonces va y se lo comprás. Y vos te das cuenta que más allá de que el niño haya nacido en el 90 o en el 2000 o en el 2010, por ahí termina jugando con el papel de envolver, con el hilo y con la cajita. Claro. Y por ahí dispara mecanismos de creatividad que nada tienen que ver, y caricaturizando un poco la situación, muchas veces el padre termina, sobre pretexto de mostrarle cómo funciona el tren, termina jugando con el tren. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que nuestros hijos concreten, cristalicen nuestros propios deseos o nuestros sueños frustrados. Entonces hay que dejar que el niño vaya construyendo paso a paso, en función de cada momento evolutivo, su capacidad de ser y hacer en el mundo, ¿no? Yo estoy de acuerdo que tenemos que arrancar por los niños, que son el futuro, que son las generaciones que vienen, pero estamos en un mundo que, como les decía yo, la Organización Panamericana de la Salud dice 1200% aumentaron los niveles de ansiedad. ¿Qué hacemos frente a esta circunstancia? Porque los adultos que ya están en este mundo, que vivimos en este mundo de ansiedad, ¿cómo bajamos los niveles de ansiedad? Esta es la pregunta, que por lo menos para dejarla vislumbrada, no nos va a alcanzar hoy el tiempo, pero por lo menos para empezar a ver por dónde podemos bajarlos. Sí, lograremos bajar los niveles de ansiedad. Sí podemos hacer cada vez más precozmente diagnóstico de que cuando la ansiedad pasa a ser patológica. Claro. Creo que ahora tenemos más armas, creo que nos estamos fijando más, creo que identificamos mejor las patologías. Patologías digo enfermedades. Sí. Porque separar lo que puede ser una personalidad de una patología psiquiátrica, porque a veces confundimos y ya te digo, y no tratamos adecuadamente, porque algo que lo pensamos que sea pasajero, un insomnio, una falta de concentración, esta persona sí es muy nerviosa, es muy ansioso, entonces ahí de repente está escondiendo alguna patología de orden psiquiátrico que va a debutar seguramente más adelante, si es la adolescencia o bien en la etapa adulta. Claro. Porque ante la presión social, ante la presión del trabajo, la presión total, porque la presión a veces es familiar, es laboral, es social, es decir, tú salís a la calle y es como una lucha. Si te querés subir a un ómnibus tenés que empujar o que te empujen, o cuidado que no te dan. Si en tu casa de alguna manera el orden familiar siempre como una especie de puja entre comillas, pero puja al fin. En el trabajo tampoco ya nadie se tienen que cuidar, todos nos tenemos que cuidar un poco más, porque hay que cuidar el trabajo, porque la inseguridad que nos están generando, que eso los lleva también a una cierta dependencia económica. Es decir, estamos como que en un estrés permanente. Claro. Y eso nos está manejar eso no es tan sencillo. Alguien que tenga una personalidad muy lábil puede disparar en su momento, episodios agudos, digo, estoy hablando de repente de alguna psicosis, de alguna crisis de neurosis, de algunas cosas que realmente no son solo crisis de ansiedad, y que de repente la tratamos o la diagnosticamos muy por arriba y no hacemos las cosas correctamente. Digo, desde el punto de vista de los médicos. Obviamente los psicólogos la toman distinto, lo ven distinto. Sí. O sea que el diagnóstico es muy importante. Es muy importante, y aparte hay que tener mucho cuidado y no medicalizar muchas veces determinados cuadros que requieren por ahí de otro tipo de abordaje. Es como pasa con la depresión, Ricardo, que hay veces que confundimos tristeza con depresión. Entonces una persona está durante una semana producto de un episodio, de una frustración, de una pérdida, está triste, y ya decimos, este está deprimido, tiene depresión. ¿Por qué no te tomas un antidepresivo? Automedicarse pasó a ser una constante, lamentablemente, en este tiempo. Pero después está también, un poco también a instancias de lo que es el paradigma médico actual, sobre todo el mutual. Bueno, y obviamente en el sistema público también, la falta de tiempo, ¿no? Hace que, las consultas, el otro día con pavor estaba escuchando, un colega me comentaba que en el mutualismo había determinados problemas para poder dar cabida
a todos, digamos, para que se pueda prestar adecuadamente el servicio, bajar de 15 minutos a 12 minutos la hora de consulta con el paciente. O sea que debes de 4 para poder tener 5 pacientes a lo largo de una hora. Entonces muchas veces eso para qué da, el individuo va, llega y dice, mire, ando mal, ando desganado, estoy cansado, tengo sueño, estoy fatigado, estoy irritable, no tengo apetito o estoy comiendo mucho. Y muchas veces eso puede ser, sí, el debut de un cuadro depresivo, pero muchas veces puede ser un cuadro, digamos, una circunstancia en la cual el individuo está triste simplemente. Ahora eso sí, claro, si ese cuadro se sostiene en el tiempo, pasan 15 días, un mes, ya estaríamos hablando de otro tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, para poder rápidamente sobrellevar la situación, se tiende a medicalizar la cosa, y no está bueno. ¿Cómo se evita eso? Como una actitud precautoria, preventiva. Darle más tiempo a que el individuo pueda poner en palabras aquello que le angustia. ¿Cómo era el médico de antes? ¿Te acordás, Ricardo? Sí, claro. Nosotros éramos chicos. Sí. El médico de antes venía, y no iba directo al grano. Se sentaba, se tomaba un té, un café, charlaba con la abuela y decía, ¡ay, abuela, se tomó la presión, ¿no? ¿Y cómo anda? ¿Y cómo salió el cuadro? ¿Todo bien? ¿No? Entonces había toda una actitud más, lo que nosotros llamábamos el médico de cabecera, que es lo que reivindicamos siempre, más humanizado, más directo, más personalizado, en que uno no se siente como objeto de análisis, sino como un individuo, como un sujeto, claro, que le interesa a un otro que obviamente, más allá de ser depositario de un saber, lo escucha como un ser humano, porque claro, el efecto terapéutico de la escucha es claro, impresionante, y vos lo habrás experimentado a lo largo de toda tu carrera. Y quizás un paciente les haya pasado, cualquiera de los dos, que llega con mucha ansiedad a la consulta médica o psicológica, al ser escuchado, al encontrar ese espacio de ser contenido, de saber que alguien le está prestando atención, ya salga, como ha dicho, muchas veces lo has dicho tú, Ricardo, como con una esperanza, como salga mejor. Si el paciente no descargó la angustia que vino a la consulta por alguna causa de consulta, alguna patología o no descargó en el profesional que lo está atendiendo, o sea, no salió, bajó un nivel de ansiedad, bajó su nivel de ansiedad, pero porque puso en manos del técnico un problema que para él, algo que para él es un problema. Claro. Si no logramos escucharlo, no logramos decirle que estamos al tanto de su patología y que nos hacemos cargo, ese paciente hay algo que falló, y falló por parte del técnico. Claro. O sea, por parte del médico, del psicólogo, del que sea, porque no le dimos la escucha, porque el paciente puede decir 14 síntomas y uno tiene que jerarquizarlos, porque la formación está en jerarquizarlos y ver también en el perfil que uno va teniendo del paciente, bueno, qué cosas son reales y qué cosas pueden ser patologías secundarias o mínimas. Claro. Entonces eso es importante, y eso lleva el tiempo. Cuando decíamos el médico de cabecera que conoce la familia, que conoce aquel que dice que está nervioso y no está, pero aquel lo habían echado del empleo porque sabía, porque como atendés a toda la familia, lo atendés, o se está divorciando, o se peleó con la novia, o el hijo se fue a conoce todo el entramado vincular. Claro, si no puede estar feliz porque el hijo se fue a trabajar a Israel o se fue a estudiar a Israel, entonces hace 6 meses que no lo ve. Claro, obviamente, o la señora o lo que sea, no es que haya una enfermedad, no hay nada trágico, pero sí hay algo que nos alteró la base familiar. Claro. Y eso es importante, esa información, que no la va a aportar, porque para él no va a decir, y usted tiene toda su familia acá, porque a uno de repente le va a decir, pero ¿cómo? Yo vengo a preguntar, porque no puedo dormir, y usted me pregunta si tengo toda mi familia, si algún hijo estaba de viaje. En cambio, cuando uno conoce el entorno, ya puede deducir muchas cosas y encarar más por ese lado. Me parece, es un tema que a mí por lo menos me ha dado muy rica experiencia. Sí, a ver, es algo que desde el amanecer de los tiempos, el poder poner en palabras, el poder verbalizar, ha sido, como decimos siempre, Andrea, agente vehiculizador de salud. La palabra de por sí ayuda.
muchas veces, a veces cuando una persona está pasando por un mal trance y por ahí no tiene la oportunidad de acceder a un profesional, es tan importante muchas veces, y sin llegar a tener un efecto curativo, sí puede tener un efecto terapéutico. Claro. Por ejemplo, va a hablar, qué sé yo, si es creyente, con un sacerdote, claro, o se toma un café con un amigo, o de repente trata de salir de su cotidianeidad y se gratifica con algo que le resulta de repente gratificante, se distrae. Es muy importante poder poner en palabras, y el sistema médico, más allá, y esto es paradójico, hemos evolucionado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del arsenal farmacológico, a nivel de técnico, metodológico, pero nos hemos olvidado de algo que nos define como humanos, ¿no? El ser personas que necesitamos hablar y ser escuchados. Si se tomara en cuenta la importancia que tiene el poder atender y entender al otro, darle tiempo, ganaríamos muchísimo terreno y le ganaríamos unas cuantas batallas a muchas enfermedades, como por ejemplo la depresión. La detección precoz, digamos temprana, permitiría evitar, por ejemplo, que lo que por ahí amanece como una depresión reactiva no se cronifique, ¿no? Claro. Entonces, escuchar, la terapia, ir al médico, aunque yo siempre digo, voy a quebrar una lanza por los médicos. Yo cuando me enfrento a un caso, viene un paciente a mi consulta y ando mal y esto y qué sé yo, me duele mucho la cabeza, y estoy cansado y tengo una gran fatiga, obviamente que yo no le voy a decir, usted lo que pasa es que está triste, está angustiado, hable y cuente. Yo cuando viene una persona con una cefalea muy intensa, con una migraña del trigémino o algo, yo primero le digo, bueno, consultó a su médico, tiene que haber una comunión, tiene que haber una sí, claro. Es un placer, pero los tengo que cortar porque se nos fueron los minutos. Bueno. Los convoco si quieren para el jueves que viene. Quedaron muchísimas cosas por hablar. Sí. Un enorme placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, les reitero a ambos. Nos encontramos. Vivencias.